YouTube, etcétera, etcétera, e Instagram están sintonizando estas conferencias. Nos da muchísimo gusto llegar a tantas naciones en el mundo en este momento. Ustedes no se imaginan que no solamente somos nosotros los que estamos oyendo esta conferencia, sino tenemos millones de personas. Es impresionante el hambre que hay ahorita en el mundo por la palabra de Dios, la confusión que existe política, religiosa, filosófica, científicamente, más que nada. Y pues es maravilloso tener este libro que se llama la Biblia, porque cada día, cada semana, cada mes, cada año que pasa, podemos corroborar los acontecimientos, los eventos a nuestro alrededor, para que podamos recordar las palabras de Jesús: cuando suceda, recuerden que yo se los dije antes. ¿Y por qué Dios ha anticipado lo que estamos viviendo actualmente? Para que estemos preparados de reunirnos con Él, tal vez más rápido de lo que nos podemos imaginar. Dichosos y felices los que han lavado sus ropas con la sangre del Cordero, porque estarán preparados para las bodas del Cordero que ya están a la puerta de nuestra vida. Muy bien, estamos terminando hoy esta serie sobre la futura capital del mundo. Abran sus Biblias en el libro del Génesis, capítulo 11, la futura capital del mundo. Y todos ustedes, los que han escuchado las anteriores conferencias, ahorita esta y la próxima, cerrarán este ciclo de conferencias sobre la futura capital del mundo, que será la ciudad de Babilonia. La ciudad de Babilonia. En el capítulo 11 del Génesis tenemos un registro asombroso, impactante, sorprendente, a la luz de lo que el mundo actualmente, sobre todo en el área política, está tratando otra vez, escuchen lo que acabo de decir, otra vez, de planear un nuevo orden mundial. Y cuando hemos oído que el nuevo orden mundial, que el nuevo orden económico, que el reseteo famoso por todos lados, cuando conocemos la Biblia, nos sorprendemos de que esta intención, este pensamiento, esta idea viene de siglos atrás. Pero cuando somos cristianos y conocemos las Escrituras, recordamos primera de Juan 5:19, que el mundo entero se encuentra bajo la energía, bajo la influencia, bajo la manipulación del príncipe de las tinieblas, de Lucifer, que la Biblia le llama Satanás, que significa enemigo o adversario, y el diablo, que significa acusador, pero su nombre es Luzbel. Lucifer, o que en hebreo significa el portador de la luz, que esa luz que él ahora está tratando de llevar ya no es la luz que Dios originalmente le entregó. Entonces aquí en Génesis 11 encontramos que tenía toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y allí se establecieron. Por favor, recuerden esto. Cuando la Biblia nos habla de regiones geográficas, hay naciones que en tiempos bíblicos no tenían el nombre de Rusia, de Irán, de Arabia Saudita, pero por causa de la región geográfica donde la Biblia sitúa o localiza a estas regiones, podemos identificarlas a la luz del siglo XXI en que vivimos y poder saber a qué nación se está refiriendo la Biblia. Porque recuerden ustedes que de 1930, del siglo pasado, a 1948, todas las naciones del Medio Oriente
fueron acomodadas, fueron repartidas, fueron divididas y colocadas de acuerdo a las Naciones Unidas. Cuando vino el derrumbamiento del Imperio Otomano en 1923 por los ingleses, pues vino la reunificación del Medio Oriente, que se encontraba bajo los ingleses, y entonces las Naciones Unidas dijeron: esto va a ser para Jordania, aquí va a estar el Líbano, aquí va a estar Israel, aquí va a estar Irak, aquí va a estar Siria. Antes, Siria e Irak eran el mismo terreno o la misma área geográfica llamada la Mesopotamia, pero fueron divididas entre Siria e Irak. Y cuando oímos de la palabra Irak, es la palabra en la Biblia que le corresponde a la región geográfica de Babilonia. Siria e Irak, apúntalo, es Babilonia bíblica, porque repito, antes no estaban divididas. Cuando oímos de Irán, es la antigua Persia. En la Biblia aparece como Persia. En 1935, cuando derrotaron al Shah de Irán, se convirtió en la República Islámica de Irán. Y después, en 1979, en la República Islámica de Irán, otra vez por el famoso Ayatollah Khomeini. Entonces, cuando oímos de la tierra de Sinar, es sinónimo de la tierra de los caldeos y también de Babilonia. Esto es muy importante para todos los estudiantes de escatología y de la profecía. Entonces, estaban situados en este momento todos en un lugar geográfico que es Irak, a lo que corresponde Irak actualmente. Y se dijeron, versículo 3, unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, atención, pongamos atención a esto. ¿Qué dijeron? Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. Una ciudad y una torre. Una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre toda la faz de la tierra. Entonces Dios, cuando acabó el diluvio, en Génesis capítulo 9, dio una orden a la humanidad: espárzanse, propaguen completamente, todas las familias llenen el planeta Tierra. Y aquí encontramos la primer rebelión colectiva masiva en contra de lo que Dios había ordenado. Y en lugar de que obedecieran a Dios, dijeron: no, juntémonos todos, reunámonos todos y hagamos una ciudad, que en el capítulo 10 se llama Babel. Vayamos rápido al capítulo 10 y dice el versículo 8: Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer dictador. Se tradujo poderoso, que es la palabra hebrea Gibor, con G de gárgara y W, Gibor. Fue el primer poderoso, o el primer dictador, o el primer tirano, podríamos también traducirlo, en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual así dice: como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y esta palabra delante en el hebreo es en contra de, y la palabra cazador se refiere a cazador de almas, porque Nimrod es el primer tirano, dictador en la Biblia, energetizado por Satanás, para que él llevara Nimrod, la rebelión en Génesis 11 de la Torre de Babel. Y cuando estudiamos la ideología de Nimrod, de juntar a todos en un solo lugar, no, aquí quedémonos, reunámonos todos, tenemos que preguntarnos:
¿Qué propósito tenía Satanás para instigar a Nimrod a que no se esparcieran por el mundo, que se juntaran en un solo lugar? Y lo único que podemos nosotros concluir es que esta ciudad o Babel, versículo 10, y fue el comienzo de su reino Babel. Apunten por favor qué significa confusión. La palabra Babel es el primer nombre de Babel, Onia. Ya después se convirtió en Babilonia, o la puerta al cielo, o la puerta que quieren los hombres usar, confundirlos a través de religiones y de la política para confundir la voluntad de Dios para el ser humano. Entonces, esta ciudad, Babel, es la primera ciudad que se construyó. Y es interesante que la confusión que hay ahorita en el mundo es impresionante. ¿Qué significa vivir confundido? Vivir confundido o vivir bajo Babel o bajo la energía de Babel significa que tú no sabes por dónde andas, que tú no sabes con quién casarte, que tú no sabes quién está diciendo la verdad. Oímos por acá una cosa, oímos por acá otra cosa. ¿Será melón? ¿Será sandía? Como dice en México, el rancho. Ya no digo lo demás. Pero confundir es no saber por qué estás viviendo, cuál es el propósito de Dios para tu vida, a dónde te diriges, qué carrera voy a estudiar. No sé si realmente la Biblia es verdad, o el Corán, o el libro de los Maharanivana Sutta de Buda, o los libros de los hindúes. Y esto que se llama confusión es porque aquí en tu mente hay un archivero. ¿Sabes lo que es un archivero, verdad? Ustedes que son secretarios lo saben. En un archivero hay A, B, C, D, y conforme a la letra vas archivando los folders. Nuestra mente es un archivero, y cuando en el archivero de la mente tienes todos los folders o las ideas, lo que es la B la tienes en la C, lo que es la C lo tienes en la F. Llega tu jefe a tu oficina, abre el archivero. Oiga, señorita, ¿pero qué es esto? Yo la contraté a usted para que pusiera orden, quiero orden en el archivero. Si no hay orden, no podemos trabajar. Y el diablo es experto en desordenar nuestras ideas, en confundir nuestras ideas, en poner la C en la B, en la R, etcétera, etcétera. Y cuando esto sucede, viene la confusión. Y esta confusión se inicia cuando por primera vez, podríamos decir, se trata de levantar la primera ciudad de las Naciones Unidas. Babel es el prototipo realmente de lo que es actualmente, que hasta 1941-42 se formó en el siglo pasado la Liga de las Naciones. Después de las dos guerras, Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en la Organización de las Naciones Unidas, para tratar de unificar a todas las naciones bajo un solo protocolo, una sola ideología, una sola política que viniera y tuviera lugar de las Naciones Unidas, y que a través de esta organización se pudiera calificar o condenar o juzgar a las naciones que se opusieran a la mayoría de las que forman el Consejo de Seguridad. Entonces se reunieron aquí en la tierra de Sinaí, y esta ciudad representa la unidad, apúntalo, gubernamental y política, y la torre representa la primera o el primer intento de la unificación religiosa. Qué interesante. La política unida a las religiones. Y así termina la Biblia. Apocalipsis 17, la gran ramera montada sobre la bestia que representa el poder político, el anticristo,
y en el capítulo 18, la Babilonia comercial. Esto es impresionante porque esta es la razón satánica desde hace siglos. Satanás podía controlar, influenciar y dirigir los asuntos humanos a través del engaño de una falsa unidad y una falsa religión. Es lo que Satanás trató de implementar hace siglos. Por supuesto, ¿verdad? Que además Satanás, preguntándonos cuál es el propósito de unificar a todo, porque es el propósito actualmente del mundo, ¿qué es el nuevo orden mundial? Es una idea que surgió desde el siglo pasado, desde los 70s, 80s del siglo pasado, donde se trata de implementar un solo orden, como la palabra lo dice, donde alguien dicte ese orden y que a través de ese orden mundial, síganme con cuidado, se tienen que eliminar la soberanía de las naciones. Se tiene que eliminar la familia. Se tiene que eliminar, para que el nuevo orden mundial funcione, se tiene que eliminar el matrimonio. Se tiene que degenerar y desvirtuar la sexualidad para impedir que haya familias y que haya matrimonios. ¿Con qué propósito? Lucifer es el maestro en el arte de engañarnos. ¿Por qué creen ustedes que Roma prohibió que los que sirvieran, entre comillas, a Dios, que se les llama curas o sacerdotes o padrecitos, se casaran? ¿Nunca se han preguntado eso? Pobres hombres, ¿verdad? Yo cuando me encuentro a un cura, un sacerdote, platico con él y todo, y está arañando las paredes. Porque Dios nos dio la sexualidad para ser usada. 1 Corintios 7 dice: cásense a menos que tengas el don de continencia por el amor de Dios. En 1 Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que los que sirven a Dios se casen, porque no están capados, no están castrados. Y Dios nos dio el sexo como algo maravilloso para ser disfrutado dentro de la dimensión del matrimonio únicamente. Y llega esta organización y castra, no físicamente, sino mentalmente. Si tú quieres servir a Dios, tienes que hacer el voto del celibato sacerdotal. ¿Qué se encuentra detrás de esta idea? Es una idea satánica. Y se los voy a responder. ¿Qué se encuentra detrás de esta idea que está Satanás detrás de todo esto? Que estos hombres que supuestamente van a servir a Dios no tengan familia, no formen un matrimonio, porque de otra forma su dependencia y su lealtad sería a su familia y no al Vaticano. Y en lugar de gastar dinero en la familia, lo mandan al Vaticano. Y el Vaticano se convierte durante 18 siglos en el estado más no digo millonario ni billonario, trillonario. Nadie tiene idea, vayan a Roma y visítenlo, de los tesoros increíbles de rubíes, de piedras, de perlas, de cuadros, de pinturas, de esculturas, de las obras de arte más valiosas del mundo. Un Miguel Ángel te cuesta $50 millones. Pero el Papa duerme en cama de piedra. Es increíble el engaño y la confusión que vivimos por no conocer la verdad.
Baja del cielo Jesucristo hace 2000 años y nos dice: cuando tú conozcas la verdad. Señor, estoy confundido, pero ¿cuál verdad? Mi maestro me dice que venimos del chango. Otros que podemos tener relaciones con los animales, que no hay de malo una canita al aire, aunque esté casado, que puedo tomar refrescos y por eso me dio COVID. Tanta azúcar. El sistema inmune, comenzamos a debilitarnos de tantas cochinadas que comemos, cuando la Biblia nos dice claramente la importancia de cuidar nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, y viene un bicho mugroso, ¿verdad?, que trata de destruirnos. ¿Y qué es lo que pasa? Cantidad de gente comienza a sucumbir. ¿Por qué? Porque su sistema inmune no lo tienen. ¿Por qué no lo tienen? Porque no tienen el suficiente fortaleza vitamínica ni nutriológica, porque no han querido alimentarse con la paz de Santa Claus, que ya no es más que un púlpito integrado. Otros hasta la catedral tienen integrada allá ahí enfrente, la catedral del Espíritu Santo. Ya no es el cuerpo, ya es la catedral del Espíritu Santo. Nos enfrentamos a un mundo adverso, un mundo que estamos rodeados de enfermedades, estamos rodeados de ataques de microbios, de virus, de bacterias, de miles de cosas que acechan nuestro cuerpo, que quieren destruirnos. Y Dios nos ha dicho claramente: haz ejercicio por el amor de Dios. Aliméntate. No puedes vivir con menos de 2 litros de agua diarios. Si tú no tomas 2 litros de agua diarios, no tienes un sistema inmune, no tienes resistencia. Si tú no tomas vitamina D, si no te asoleas de vez en cuando, si vives bajo el estrés, imagínate el estrés, peor todavía, que es el enemigo del hombre, es el que debilita más la inmunidad física del ser humano, el estrés. Muchos hermanos parecen pepitas en comal. No han podido entrar al descanso de Dios. Mi esposo y yo conocemos personas que nos hablan por teléfono: ay hermano, oiga hermana, usted tiene 20 años en el Señor, por el amor de Dios, y sigue con su: ay hermano, ¿qué hago? No ha entrado usted nunca al reposo de Dios, que habla Hebreos 4, capítulo 4. No han entrado al reposo de Dios, a descansar en las promesas de Dios. Y esa confusión mental que tienes es por tu deficiente dieta, por tu falta de ejercicio, porque no te importa ya nada. Mujeres que llegan a los 35, 40 años, ¿verdad?, y comienzan a engordar. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se mantienen en estado en los hombres igual? Somos el templo del Espíritu Santo. Y entonces vienen: a ver, fórmense por acá. Sé sano. Espérame tantito, pues ¿tú quieres el Espíritu Santo o qué? Yo, un gordo que me diga: ora por mí, le digo: no, ponte a dieta y después oro por ti. Oye, si no es automático. Sáqueme el espíritu de retortijón. ¿Qué espíritu de retortijón ni qué nada? ¿Para qué quieres ser sano? ¿Para que sigas comiendo lo que sigues comiendo? ¿O ya realmente le prometiste a Dios que te vas a poner a dieta y que vas a tener disciplina en tu cuerpo? Porque es tu templo, no es tuyo tu cuerpo ni el mío tampoco. Es Dios que habita entre nosotros y se manifiesta a través de nuestro cuerpo. Y cuando vienen las enfermedades, queremos que Dios sea la varita mágica que nos pueda sanar. Satanás quería provocar fácilmente, reuniendo a toda la población, la maldad a través de la raza humana, porque es más fácil controlar a un grupo que controlar un grupo dividido. Muy bien. Veamos nosotros a continuación aquí en la Torre de Babel, que también ellos, ¿verdad?, quisieron realmente, guiados por Satanás, intentar el primer globalismo. Desde este primer intento de, así le podemos llamar, globalismo, cuando Satanás intenta gobernar al mundo mediante un hombre, Nimrod. Qué interesante que el próximo gobierno va a ser el gobierno del anticristo. Qué interesante que la Biblia termina mostrándonos, esto solamente Dios lo pudo haber hecho.
Solamente el Espíritu Santo pudo saber cómo iba a acabar la humanidad. Vamos a acabar con un solo gobierno controlado por un solo hombre, el anticristo, usando toda la tecnología que a partir del siglo XX se ha multiplicado, y que gracias a esta tecnología el mundo está ya listo para un tirano internacional. Y este tirano, este dictador totalitario con un gobierno completamente arbitrario, el anticristo, va a imponer al mundo entero una marca, para que a través de esa marca, gracias a la tecnología, porque si la tecnología no hubiera prosperado, tú que eres ateo, pregúntate esto: ¿cómo es que hace 2000 años el apóstol Juan, en Apocalipsis hay escrito que un hombre vendría antes de que Jesucristo regresara al mundo a marcar con el 666 a la humanidad? Tal vez con un chip acá, o en la mano derecha, o con un tatuaje, no lo sabemos, pero va a ser el nombre de él, del 666. Y de esta manera nadie puede entrar a Walmart, ni a Superama, ni a la Comercial Mexicana, ni comprar, ni a la panadería, ni comprar un coche, ni rentar una casa, ni depositar en el banco si no tienes la marca del 666. ¿Cómo podría esto ser posible si no se hubieran inventado las computadoras? ¿Cómo podría ser esto posible si no se hubieran inventado los chips? ¿Cómo es posible que la Biblia se haya adelantado por el amor de Dios? Esto no lo dice el Corán, ni el Maharanibana Sutta, ni tampoco el de los Vedas, ni los libros de los hindúes, ni ningún otro libro sagrado que tú me quieras traer se puede comparar con este libro. Desde el principio hasta el fin nos revela lo que la ciencia, por medio de la investigación y del análisis, porque para que sea científico tiene que ser repetitivo, no nos los podría informar. La Biblia, la ciencia jamás nos podrá decir de dónde venimos, nunca. La ciencia no nos podrá decir jamás quiénes somos, ni cuál es el origen de la vida, ni cuál es el propósito de la vida, ni el fin tampoco de la vida. Como interroga a Dios en el libro de Job a Job y le dice: ¿has conocido las puertas de la muerte, Job? ¿Alguien ha pasado por la muerte y dinos qué es la muerte? ¿Quién nos asegura que después de la muerte hay algo? Jesús. Él viene a morir y demostrarnos que la muerte es absolutamente incongruente, y que Él vino para traernos esa esperanza, la maravillosa esperanza y bienaventurada esperanza de Jesucristo. Y si Jesucristo resucitó a los 3 días, y la resurrección de Cristo cambia la historia del ser humano a partir de que, desde que Jesús nace, contamos el tiempo que vivimos. Estamos en el año 2021. ¿A partir de cuándo? De Jesús, de Buda, de Mahoma, de Mahatma Gandhi. ¿Qué impacto tiene la vida de este hombre? Que la historia se divide antes y después de Cristo, no antes y después de Buda, no antes y después de Mahoma, no antes y después de Mahatma Gandhi, no antes y después de todos los líderes religiosos que se han tratado de levantar como falsos mesías. Es Jesús el que nos vino a mostrar que Él era el que tenía el poder de las llaves de la muerte. Y gracias a eso, cuando morimos, descansamos de nuestras obras. Todos ustedes que han tenido parientes que han muerto, no sé, de COVID o de cáncer o lo que haya sido, descansen en el pensamiento que tu pariente, tu hijo, tu papá, tu esposo están en un lugar muchísimo mejor que en Metepec. Han descansado completamente. Hermano, mi abuelita de 95 años está muriendo. Venga, porque ore por mí. Déjenla que ya se pinte. ¿Para qué quieren que doña Chencha se quede aquí a los 95 años de edad? Ya llega un momento en que es mucho mejor descansar. Va a estar en un lugar mucho mejor. Para mí el morir, Pablo dijo, es ganancia. Dice el Salmo 112: dichosos los que han muerto en el Señor, porque han descansado de sus obras.
Y claro que la pena nos embargue lo que podamos llamar, ¿verdad? Pero nos acompaña también el pensamiento que están en un lugar mucho mejor. Y esto nos da paz y nos ayuda a seguir viviendo. Veamos ahora a continuación que esto es maravilloso, porque vayamos al libro del Apocalipsis ahora, nos brincamos al último libro de la Biblia y encontramos la misma palabra Babilonia, porque después de la ciudad de Jerusalén, la ciudad más mencionada en la Biblia es Babilonia. Más de 350 veces se menciona en la Biblia la palabra Babilonia. Y encontramos en el Apocalipsis, en el capítulo 17 y en el capítulo 18, dos Babilonias. ¡Qué interesante! En el 17 es una Babilonia religiosa, se le llama la Gran Ramera. Y en el capítulo 18 encontramos la Babilonia comercial, una ciudad que se va a levantar en estos tiempos que estamos viviendo en el centro comercial financiero del mundo. ¿Dónde se encuentra ahorita el centro financiero del mundo? Nueva York, Wall Street. En la próxima conferencia lo voy a decir. En Zacarías capítulo 5, el profeta Zacarías no nos da tiempo ahorita de verlo, hace 2500 años profetiza que el efa, o el símbolo del comercio en Israel, iba a ser transportado por la maldad a la tierra de Sinar. Y cuando oímos la tierra de Sinar, sabemos que la Babilonia que está mencionando no es figurativa, no es espiritual, es literal. ¿Y cómo sabemos que esta Babilonia va a ser literal y no es figurativa ni se está espiritualizando? Porque siempre se une con el río Éufrates. Y cuando nos damos cuenta que el río Éufrates se menciona 4 o 5 veces en el libro del Apocalipsis unido a Babilonia, nos damos cuenta que es algo literal, porque una Babilonia espiritual no podría ser unida o relacionada con un río geográfico que existe, que nace en Turquía, que atraviesa Irak y Siria y desemboca en el Golfo Pérsico, con casi 2000 kilómetros o más de distancia. Entonces es claro que aquí vamos a encontrar algunos puntos importantes. Por ejemplo, esta gran ciudad Babilonia descrita va a ser la capital del anticristo. Irak, la nación de Irak, donde fue el Papa hace 3 semanas. Cuando tú ves un evento de esta índole, no te preguntas, ¿qué está haciendo el Papa en Irak? ¿Por qué no viene mejor a México? ¿Qué está haciendo allá? De alguna manera corrió un riesgo muy grande, ¿verdad? Porque hay un conflicto y continúa el conflicto desde que fue derrotado Saddam Hussein, el último dictador de Irak. Pero qué interesante que él fue a reunir a las religiones del Medio Oriente. Y qué interesante que cerca de Arabia Saudita se está construyendo 3 edificios. Lo pueden checar en el internet. Un edificio para la religión de los musulmanes, del Islam, otra religión para los judíos y otra para los cristianos o para los católicos, para que ahí se junten todas las principales religiones, que es el Islam y el cristianismo, pero el degenerado a través del catolicismo, para que puedan orar a través de un nuevo orden, porque el nuevo orden mundial traerá una sola economía, una sola política, un solo ejército militar.
Y todos estos eventos están delante de nuestros ojos, tomando lugar, aconteciendo de acuerdo a la impresionante exactitud y consistencia de la verdad de la Biblia, para que podamos prepararnos y ya tomar a Dios en serio. Ya se oyen los cascos del Apocalipsis en el cielo. Dice la Biblia en Romanos 12, nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Y todos estamos aguardando esta esperanza de la venida de Jesucristo ya por nosotros, ya para descansar por el amor de Dios, ¿verdad? No saben cuántos correos nos llegan diciéndonos, por favor, hermano, dígale a Jesús que ya venga, por favor, por el amor de Dios. Ya me quiero pintar, me dicen muchos líderes cristianos. Ya queremos salir de este mundo, del basurero de este mundo. Ya queremos escaparnos ya. Jesús, ven por nosotros. Y así termina el Apocalipsis. Jesús, ven pronto. Y el que tiene hambre y sed, beba del agua de la vida gratuitamente. Entonces Babilonia es la ciudad mencionada 300 veces en la Biblia después de Jerusalén. Y Babilonia representa en la Biblia el epítome de la maldad, de la confusión, de la degeneración, de la rebelión en contra de Dios. Por eso se convertirá en la capital de Satanás. El anticristo tendrá sus cuarteles generales en Irak. Ahí en Irak será construido el centro comercial más grande del mundo entero, de acuerdo a Apocalipsis 18. Y Irak se convertirá en el centro de la manzana de la discordia, que finalmente Dios tendrá que destruir en una hora, en un incendio, donde después será juzgado el anticristo. Es interesante que Irak, y ahora sí estamos de acuerdo, ¿verdad? Cuando llegas a Irak, es Babilonia. Es la ciudad, Irak, o el área geográfica donde tuvo lugar la primera rebelión mundial. Ahí en Irak, ya lo vimos en Génesis 11. 2, es la primera área geográfica donde surgió el primer dictador mundial, Nimrod. Número 3, es el área geográfica del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien destruyó Jerusalén en el año 586 antes de Cristo. Y es el primer imperio Babilonia donde comenzó el tiempo de los gentiles. ¿Qué quiero decir esto para los que son principiantes en la Biblia? La Biblia nos habla que desde el momento que el rey Nabucodonosor levantó el imperio de Babilonia en lo que es ahorita Irak, síganme con mucha atención, desde ese momento, o sea, desde hace 2600 años hasta la venida de Cristo, Israel no tendría gobierno. Sería gobernada por los gentiles, o sea, los que no son judíos. Desde hace 2600 años, Israel sería completamente aislada. Vino Jesucristo, lo rechazaron. Cristo vino bajo el imperio romano. Los judíos no tenían nada donde poder adorar a Dios, no podían tener los sacrificios. Tenían el templo que construyó Herodes, que lo reconstruyó él. En el año 70 es destruido, y después hasta 1948. Esto es impresionante. Desde hace 2600 años hasta 1948, toda la raza humana con Israel ya, Israel ya, Israel ya, Israel ya. La iglesia tomó el lugar de Israel. Ya Dios no tiene ningún programa para Israel. Es una teología que se llama la teología del reemplazo. Es una herejía esta. Cuidado con él cuando tú oigas eso. Que la iglesia ya tomó el lugar de Israel y Dios ya no tiene nada que ver con Israel. Pero en 1948 Dios nos hace voltear los ojos a Israel otra vez. Regresan a su tierra después de casi 2000 años de vivir dispersados por el mundo entero sin perder su idioma ni su religión. Babilonios, medos persas, griegos, egipcios, sirios,
imperios que se levantaron en el pasado, en la historia, fueron derribados, enterrados bajo las arenas del desierto, pero nunca, jamás, ninguna tribu, ningún grupo étnico, jamás en la historia había podido resurgir, revivir, resucitar sin haber perdido sus costumbres ni su idioma como la nación de Israel. ¿Con qué propósito lo hizo Dios? Que no quitáramos los ojos de la Biblia, nada más. No porque sean mejores que los italianos, los judíos, ni que los mexicanos, de ninguna manera. Lo hace por gracia. ¿Por qué me escogió a mí y no a mi compadre Juan? ¿Por qué te escogió a ti y no a tu comadre? ¿Por qué eres tú cristiano y dos amigos en tu escuela no son cristianos? Por gracia. Porque le dio la gana. Para demostrar a través de los que nos llama, alumbrar al mundo y mostrarle al mundo para que vengan a esta luz. Y eso fue lo que hizo con Dios Israel, pero Israel fracasó y la lámpara se les cayó y quedó tirada, pero esa lámpara la va a volver a recoger Dios, Romanos 9, 10 y 11. Pero en el 48 Dios nos dice: no he acabado con Israel. Y fue el milagro más grande de la historia, que Israel se levanta como un estado independiente, soberano, en medio de las naciones, otra vez, conforme a las profecías bíblicas. Y en final, vean en Apocalipsis capítulo 9, Irak, o la región geográfica de Babilonia, donde está ahorita Irak, escucha esto, es el área geográfica con la mayor actividad demoníaca del mundo. No es Metepec, ni Cholula, ni Oaxaca. El área de mayor actividad demoníaca en el mundo se encuentra en la región geográfica de lo que es actualmente Irak. Y qué interesante que en 1990, el siglo pasado, yo recuerdo en 1986, 87, fui a un seminario en Centroamérica, teológico, y yo ya me encontraba estudiando algo de profecías bíblicas y le pregunté a los estudiantes: ¿alguno de ustedes sabe lo que es Irak? ¿Saben lo que me contestaron? Que era el nombre de una medicina. O sea, nunca Irak, la palabra Irak, recobró otra vez prominencia hasta los 80s, 90s del siglo pasado, porque era desconocido. Nadie hablaba de Irak. Pero viene la guerra del Golfo Pérsico, cuando Saddam Hussein, presidente de Irak, mató a miles de sus ciudadanos. Sus dos hijos de Saddam Hussein secuestraban niñas. Les gustaban las niñas, no las señoritas. Las niñas entre 10 y 15 años llegaban a las fiestas de 15 años o de cumpleaños, y enfrente de los papás y de la familia, con 20 policías, se las llevaban y las violaban y las mataban. Eran unos monstruos completamente. Pues a Saddam Hussein se le ocurre invadir Kuwait, que por una deuda que tenía de petróleo, el mundo se dio cuenta, las Naciones Unidas permitieron la coalición que dirigió el presidente Bush papá, 29 naciones, y van en 1990-91 a Irak a sacar a Hussein, presidente de Irak, de Kuwait. Él se escapa, no lo agarran y regresa a Irak, y entonces se van contra Irak las naciones dirigidas por Estados Unidos e Inglaterra y Canadá, y por fin encuentran a Saddam Hussein enterrado bajo 3 metros de tierra, con un ventilador, con la barba hasta por acá llena de piojos. Lo sacan a Saddam Hussein de ahí, lo entregan a las autoridades iraquíes, el gobierno de Irak lo condena a muerte y lo ahorcan en Irak, ahí en Bagdad, que es la capital. Y la Biblia dice en Apocalipsis 9, versículo 13 al 15, mucha atención, el sexto ángel tocó la trompeta. Escuchen la sexta trompeta. Y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta:
desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Bravo. ¿Eso dice? ¿Junto a dónde? ¿Dónde está el río Éufrates? Atraviesa la zona geográfica de Siria y de Irak. Ahí se encuentran 4 chulis. Para que haya 4 ángeles, nada más piensen esto, para que de los millones de ángeles caídos que se rebelaron contra Dios, que fueron la tercera parte, haya 4 principales, 4 nada más, que Dios los haya tenido que encarcelar o atar junto ahí al río Éufrates, es porque estos 4 angelitos tienen el poder más grande de todos los demás destructivos, monstruosos, criminales, sangrientos, etcétera, etcétera, que existen en el orden angelical satánico, y ahí están esperando un tiempo limitado por Dios. Y miren lo que dice a continuación: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Y actualmente la única nación en el mundo que tenga 200 millones de soldados es la China. Qué interesante. Otra vez, la Biblia hace 2000 años nos muestra que lo que está pasando en el siglo XXI se está acomodando todo lo que las ciudades y las regiones geográficas, los acontecimientos, los eventos delante de nosotros, y la China, desde que entra el expresidente Trump a la administración de la Casa Blanca, le declara la guerra por la comercialización que invadió el mundo. Se pelean, ¿verdad?, entre Trump y Xi Jinping, el presidente de China. Ahorita llega Biden, ¿verdad?, y continúa tratando de apaciguar esto, etcétera, etcétera. Pero de repente nos damos cuenta ahorita que China está ya aliada con Rusia y con Irán. E Irak está en 4º lugar. China, Rusia, Irán e Irak, que está de vecino con Irán, para comenzar a controlar el Medio Oriente. Y ahorita la China está peleándose por Taiwán, por Hong Kong, quiere otra vez adherírselo. El pleito ahorita de Putin para adherirse a Ucrania, Lituania y Estonia, frontera. Antier, Putin manda cerrar el Mar Negro, que es el único mar que está cerrado, que no desemboca al océano y que tiene menos salinidad que cualquier otro mar, para controlar esa área. Y Ezequiel capítulo 38 nos dice que se viene una invasión de Rusia, Irán, Irak, Libia, Sudán y las naciones que están alrededor de Rusia, Kazajistán, Turquistán, Jujukistán, que son las 15 repúblicas en que se dividió el comunismo en 1990, son ahora las naciones que Putin quiere volver a adherírselas a Rusia para formar la confederación que se venga contra Israel. Y que tal vez seamos nosotros testigos y estemos todavía aquí cuando venga esta guerra de la invasión en contra de Israel. Y para que esto suceda, Estados Unidos no puede permanecer en la supremacía militar, política y económica que tiene ahorita. Y todos somos testigos que ahorita la China está tratando de quitar el dólar para que sostenga el petróleo. Francia quiere comprar petróleo, tiene que cambiar en dólares el euro. La libra inglesa, esterlina, quiere comprar petróleo, a cambiarlo a dólares. El petróleo se compra en dólares desde la Segunda Guerra Mundial. Y cualquier nación que quiera petróleo tiene que ser en dólares. Ahorita la China, por primera vez, dice pues ya no. Y por la debilidad económica que tiene ahorita Estados Unidos y las guerras internas que hay ahorita en Estados Unidos, casi provocando una potencialmente otra guerra civil, porque se dividió por primera vez en la historia de Estados Unidos y Norteamérica. Es una nación completamente dividida entre un partido y dos partidos,
Jamás en la historia había sucedido esto, y Jesús dijo: toda casa dividida no puede permanecer. Toda familia dividida no puede permanecer. Toda ciudad dividida no puede permanecer. Toda nación dividida no puede permanecer. Porque precisamente el diablo, para poder derrotar, tiene que partir a la mitad para derribar a una mitad y a la otra mitad después. Nos encontramos al borde de la segunda venida del Hijo de Dios. Qué maravilloso es estudiar la Biblia, y qué maravilloso es saber que la seguridad y la confianza que el Espíritu Santo ha traído a nuestro corazón permanece vivo, y que el Dios de esperanza los llene a todos ustedes de mucho gozo y paz en el creer, para que abunden en el poder del Espíritu Santo en vuestra fe. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra consolación se escribieron, a fin de que por la paciencia y la esperanza de las Escrituras tengamos esperanza. Y el Dios de toda gracia os haga a todos ustedes crecer en su gracia y en su conocimiento, para que anden como es digno de Dios, llevando fruto en todo tiempo, creciendo en la gracia y conocimiento de Jesucristo, fortalecidos interiormente por medio del Espíritu Santo, dándole gracias porque nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, y nos sacó del reino de Satanás y nos ha trasladado al reino admirable de su Hijo Jesucristo, donde no hay confusión, no hay mentira, todo es transparente, todo es esperanza, todo es paz. Y solo Jesús puede hacerlo esta vez en tu vida, otra vez, si tú le pides en este momento que entre a tu corazón. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Todos ustedes que nos ven también a través de los medios de comunicación, a través de la televisión, yo te pido, mediante la Biblia, que de tal manera amamos al mundo, de tal manera Dios te ama, que murió en una cruz hace 2000 años, abrió sus brazos, llamándonos rebeldes, tercos, inconscientes, débiles, para ayudarnos a nosotros mismos. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos su justicia en Jesucristo. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Mas Él llevó nuestros pecados, molido fue por ellos, y sobre esa cruz nos dijo: te amo, te amo. Tu nacimiento no fue en balde. Yo permití que vinieras a este mundo, no a hacer dinero, no a buscar fama, poder, control de los demás, notoriedad. Permití que nacieras para que me conocieras, porque esta es la vida eterna, que me conozcas. Tú puedes ganar el mundo, pero si pierdes tu alma, desperdiciaste tu vida que yo te he dado. Ven a mí en este momento, arrepiéntete de tus pecados, reconoce que has fracasado en poder por ti mismo, por ti misma ayudarte, y cree, simplemente cree que mis palabras son espíritu y son verdad. Y dile a Jesús en este momento, donde quiera que te encuentres: Señor, entra a mi vida hoy. Creo que en la cruz pagaste con tu sangre por mis pecados, y que a los 3 días resucitaste. Entra a mi vida y fortaléceme. Revélame tu conocimiento, tu voluntad. Quiero la corta vida que me queda, vivirla para proclamar y dar testimonio de lo que has hecho conmigo en esta mañana, por medio de tu muerte y resurrección. En el nombre, a través de las redes sociales
Y tal vez vamos a terminar hoy la serie de el anticristo y el falso profeta. Hemos visto hasta este momento los capítulos 13 del Apocalipsis con bastantes detalles. Hemos analizado también que el anticristo, ¿verdad?, va a tener a un socio, van a ser uña y carne, que se llama en el capítulo 13 del Apocalipsis el falso profeta. El anticristo va a tener un principado satánico que lo va a empoderar, un principado satánico que en el capítulo 10 del libro de Daniel se explica, y la Biblia nos recorre las cortinas en Daniel capítulo 10, porque es el único capítulo en toda la Biblia que nos habla claramente que los imperios y las naciones han tenido y siguen teniendo y tendrán, hasta que Cristo regrese, principados satánicos influyendo sobre los gobiernos. Como dice Pablo en el Nuevo Testamento en Efesios 6:12, no tenemos lucha entre nosotros, contra sangre ni contra carne, sino contra principados, gobernadores de las tinieblas, huestes de espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces hay una orquestación, hay una organización invisible que nos rodea en el universo, donde ángeles caídos al mando de Lucifer, la serpiente antigua o el dragón o el diablo, que son títulos que el Espíritu Santo le adjudicó, están continuamente tratando de llevar a la humanidad a abortar el plan de Dios en nuestras vidas, engañarnos. Así termina Apocalipsis 12, el diablo que engaña al mundo entero. Vivimos un mundo de mentiras bajo el padre de las mentiras. Así que nos damos cuenta, como dice 1 Juan 5:19, el mundo entero, Metepec, Toluca, el Estado de México, México, Europa, Oceanía, Australia, etcétera, etcétera, están en manos, controlados, influenciados, principalmente los medios de comunicación. ¿Por qué principalmente los medios de comunicación? Porque lo dice Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3. Otro de los títulos que nos describe al príncipe de las tinieblas es que se le nombra ahí como el príncipe de la potestad del aire. Y esa palabra aire en el original griego es la atmósfera hacia abajo. Y ahora que en el siglo XX se propagaron y se desarrolló la tecnología como la hemos visto de una forma impresionante y vertiginosa, nos damos cuenta que estamos rodeados de frecuencias. Ahorita aquí estamos rodeados de la charrita del cuadrante, de AM, de FM. Si yo tengo un radio ahorita, sintonizo y capto la banda que yo quiero escuchar, pero hay cientos o miles de bandas de televisión, de Wi-Fi, etcétera, etcétera, que nosotros no podemos percibir, pero que son reales. Entonces, todas estas frecuencias del espectro electromagnético que rodea la Tierra está controlada por Satanás. De ahí que tenemos que tener cuidado a quién oímos, qué música oyes, qué programas oyes de televisión, de video, qué cosa es lo que tú estás sintonizando cuando prendes Netflix y cuando prendes tu televisión, porque todo esto está manipulado para que de alguna forma, a través de estas frecuencias, los demonios puedan entrar a tu mente y a mi mente. Yo traigo un celular y este celular me está captando las frecuencias de Wi-Fi
Yo puedo estar aquí ahorita rodeado de estas paredes con cemento, lo que sea, y sin embargo las frecuencias atraviesan las paredes de Wi-Fi y entran a mi celular y yo lo prendo. Y si yo les recomiendo, acuérdense, nunca traigas el celular del lado del corazón. Nunca se pongan el celular aquí del lado izquierdo del cuerpo, donde está el corazón. Es peligrosísimo por las frecuencias electromagnéticas que puede irradiar y lastimar tu sistema nervioso y tu sistema cardíaco. Entonces, así como entran y atraviesan, sígueme con cuidado, de la misma forma atraviesan nuestra mente. Si atraviesan un objeto inanimado, sólido, como es un iPhone, y atraviesan, entonces, ¿cuántas de esas no atraviesan nuestra calaca, verdad? Nuestro cerebro, nuestros huesos, de lado a lado. Igual cuando tienes el iPhone y vas a hablar con alguien, no pases más de 30 segundos, un minuto en el oído tu iPhone, ponle el speaker. Y aquí, hola, ¿cómo estás? Es peligrosísimo también tenerlo aquí. Todo esto se está descubriendo mientras la tecnología avanza, ocultan los daños escondidos detrás de lo que nosotros llamamos inventos de la ciencia. Y si no sabemos usar, es como una tarjeta de crédito. Si tú no sabes usar la tarjeta de crédito, es la manera más fácil de endrogarte y causarle problemas a tu matrimonio y a tus hijos. Entonces todo hay que saberlo usar en la vida para que podamos nosotros darle el uso adecuado que necesitamos tener. Muy bien. En el capítulo 11 del libro del Apocalipsis, capítulo 11, encontramos que Dios va a levantar en los últimos 3 años y medio, muy importante la cronología de los últimos 7 años de la tribulación. En los últimos 3 años y medio va a levantar Dios a 2 testigos. Muchos coincidimos que posiblemente vayan a ser Elías o Moisés o Enoc, cualquiera de estos 3. Bueno, ahorita no nos atañe la identidad de estos 2 testigos, pero va a ser en ese tiempo, en los últimos 3 años de la tribulación, que es cuando va a salir del abismo. El abismo es una prisión oscura, invisible, que se encuentra en el centro de la tierra. En el centro de la tierra. Ahí se encuentra el infierno, o lo que era el Sheol en el Antiguo Testamento, o el Hades, que fue la transliteración de la palabra Sheol al griego, Hades, en la versión de la Septuaginta. Y ahí se encuentra también compartimentos del Hades o del infierno, como es el abismo y como son el Tartarus, que es la única vez que aparece en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4, traducido infierno, que es la prisión de ángeles especiales, que posiblemente son los que contaminaron la genética en Génesis capítulo 6, cuando se mezclaron con las mujeres humanas y produjeron gigantes de 4,5 metros de estatura, con 12 dedos en los pies y 12 dedos en las manos, que se llamaron los Nepilim, o los gigantes, o los ángeles caídos. Muy bien, en este capítulo 11 del Apocalipsis encontramos versículo 7, y dice así: cuando hayan acabado su testimonio, o sea, los 2 testigos, la bestia que sube de Metepec. ¿Eso dice? No, ¿verdad? La bestia que sube de un lugar que cuando Cristo apareció en el escenario mundial y echaba fuera demonios, los demonios le decían a Jesús: por favor, no te adelantes a torturarnos antes de tiempo. Te suplicamos que no nos mandes al abismo. Ellos, los demonios, estas criaturas espirituales que poseían a la gente y que la siguen controlando a muchos seres humanos, a millones de seres humanos, tenían miedo
porque Cristo era el único que tenía el poder de mandarlos donde Él quería, que los echaran al abismo. En el caso del Evangelio de Lucas, que Cristo accede, los echan a los puercos, y los puercos, sabemos la historia, se dirigen a un barranco y matan a los puercos. Ahí encontramos una de las respuestas filosóficas de la maldad. ¿Por qué los demonios le está dando oportunidad a Jesucristo? Cristo lo hizo para enseñarnos una lección. Dios no hace nada sin que detrás de lo que Él haga haya una lección espiritual que aprendamos nosotros. ¿Por qué los puercos? Yo me preguntaba hace muchos años, oye, le están pidiendo permiso a Dios, no los mandas al abismo, y se meten a los puercos y matan a los puercos, por el amor de Dios. Bueno, la respuesta es la siguiente. Esto nos muestra que el mal tiene dos enemigos: el mismo mal y el bien. En otras palabras, lo podemos sintetizar o resumir en un grupo de delincuentes, o una banda de delincuentes, o una banda de asaltabancos, o de violadores, o de narcos, o de lo que sea. Si la justicia no los captura, entre ellos, tarde o temprano, se matan unos a otros. Y el bien solo tiene un enemigo: el mal. Entonces, el mal por sí mismo se autodestruye. Por eso Jesucristo viene a librarnos de esa potencialidad con la que nacimos hacia el mal. Porque mientras Cristo no more dentro de tu vida y no te controle Él, el mal que está dentro de ti y que está en todos los seres humanos, tarde o temprano, escúchame muy bien, te va a destruir. Ya sea a través del alcoholismo, de las drogas, de la homosexualidad, de la libertinaje sexual. Hay muchas causas por las cuales la maldad que traemos nos lleva a nuestra propia autodestrucción. Entonces vemos que esta bestia que sube del abismo es la que va a entrar al anticristo. Entonces, la bestia es un principado satánico y el anticristo es una persona humana como tú y como yo. Y así como Cristo, sígame con mucho cuidado, así como Cristo era 100% humano, desayunaba, comía, lloraba, fue expuesto a las tentaciones que todos hemos sido expuestos, tenía que dormir, tenía que compadecerse, no podía como humano hacer nada mediante su humanidad. De la misma forma era Dios. Era 100% divino, 100% humano. Y Jesús dijo: ahora que estoy aquí en la tierra, en mi humanidad no puedo hacer nada más lo que vea en mi divinidad hacer al Padre. No puedo en mi humanidad echar demonios ni hacer milagros. El Espíritu que ha entrado dentro de mí, Él hace los milagros. Las palabras que yo les hablo, Juan capítulo 14, no se las hablo yo, es el Padre que a través de mi humanidad está manifestándose a ustedes. Bueno, de la misma forma el anticristo va a ser humano y 100% satánico. Porque dice Apocalipsis 13, versículos 2 y 3, que Satanás le dará todo su poder, su trono y su autoridad. Ahora bien, si vemos que en el capítulo 11 la bestia está subiendo del abismo, veamos en el capítulo 17 algo muy interesante. Apocalipsis 17, versículo 8. La bestia que has visto, note los verbos, era, o sea, esta bestia que sube del abismo, este principado satánico, existía antes de que el Apocalipsis se escribiera.
en la Biblia encontramos que los únicos que pueden regresar al mundo a continuar actuando son los demonios y los ángeles caídos. Porque ningún ser humano, ningún espíritu humano que ha muerto está en el abismo. No es el lugar de nosotros. El lugar de los seres humanos que han muerto sin Cristo están en el infierno. Pero sus espíritus no van a salir nunca hasta el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20 del 11 al 15. Entonces no existe tal cosa como la reencarnación. Es una filosofía hindú de la India, que la persona se muere y regresa a una rata o a una vaca o a alguien hasta que evolucione. Qué ironía que la nación donde proclama esta creencia sea de las más pobres del mundo. Era para que fueran las más evolucionadas, ¿no? Y era para que hubieran evolucionado. Pero en fin, la teoría de la reencarnación no es bíblica. Entonces, los ángeles caídos que existieron en principados en el Antiguo Testamento fueron los siguientes. Y se encuentran en el libro de Daniel. 4 imperios satánicos o controlados por Satanás, por príncipes demoníacos, existieron antes de que el Apocalipsis fuera escrito. Babilonia tenía un príncipe. Después de Babilonia vinieron los medos persas. Número 3, vinieron Alejandro el Magno, los griegos. Y número 4, el Imperio Romano. Entonces, estos 4 imperios del pasado, históricamente hablando, fueron ocupados, lo dice Daniel capítulo 10, por principados satánicos. Y cuando el Apocalipsis fue escrito, vean ustedes que dice en el versículo 8, Apocalipsis 17, 8, la bestia que has visto era y no es, o sea, bajo el Imperio Romano, este principado no había salido del abismo. ¿Me van siguiendo? No era cuando se escribió el Apocalipsis, o sea, cuando escribió el Apocalipsis, cuando Juan el apóstol se encontraba bajo el Imperio Romano. Entonces, esa bestia ya existía en el tiempo del Imperio Romano, no había salido del abismo y está para subir del abismo e ir a perdición. Ahora, el Espíritu le comienza a interpretar al apóstol Juan quiénes son estos imperios y cómo van a sucederse uno tras otro a través de la historia. Dice el versículo 9, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ya vimos que estas 7 cabezas son las que aparecen en la bestia, Apocalipsis 17, y que representan los 7 imperios de la historia que fueron gobernados por Satanás. Estas 7 cabezas son 7 gobernantes, y son 7 gobernantes, versículo 10. 5 de ellos han caído. A ver, pongan atención aquí. Babilonia, los medos y persas, los griegos, los babilonios, ¿y quién siguió después? Roma. 5 de ellos han caído y uno es, ¿quién es el que era? Roma. Cuando estaba Juan escribiendo el Apocalipsis. Babilonia, los medos persas, los griegos, Roma, y uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia, que era y no es, en el tiempo de Roma, es también el octavo, y es entre los 7 y va a la perdición. Vemos pues claramente entonces que el abismo es un lugar en el reino invisible, espiritualmente hablando, de las tinieblas, donde están confinados seres espirituales llamados demonios o principados satánicos en prisiones de oscuridad. Y esta revelación bíblica nos enseña que ningún espíritu humano
se encuentra en el abismo. El abismo es el lugar, la prisión de los demonios y algunos ángeles caídos. Veamos otro versículo en el capítulo 9 de Apocalipsis. Siempre tenemos que unir las piezas del rompecabezas en la Biblia para formar el cuadro claro. Apocalipsis 9. En la quinta trompeta vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave ¿de dónde? En la quinta trompeta, en el tiempo de la gran tribulación, un ángel va a bajar a esta prisión y la va a abrir completa. Imaginémonos esto, son millones de demonios ahí encerrados. Va a abrirles la puerta de la prisión. Hagan de cuenta que ahorita abrían Santa Marta, Catitla y las prisiones federales, la cárcel de mujeres. Aunque sabemos que hay muchísima gente injustamente encarcelada, hay otros que sí merecen estar ahí, pero imaginémonos que en el mundo entero se abrieran las puertas de las prisiones de máxima seguridad en todas las ciudades. ¿Qué pasaría, no? Pues vendría una invasión impresionante de seres humanos con experiencia de matar, de robar, de violar, etcétera, etcétera. Ahora imaginémonos a estos ángeles, a estos demonios, que los más grandes asesinos seres humanos parecen Pinocho comparados con ellos. Y en el versículo 10 de Apocalipsis 9, dice la Biblia, tenían colas como aguijones, como escorpiones, como aguijones, en sus colas el poder para dañar a los hombres durante 5 meses, y tienen por rey, o sea, el jefe ahorita en el abismo de todos los demonios es un ángel. Tienen por rey, por gobernante, a un rey, a un ángel del abismo que se llama en hebreo Abadón y en griego Apolión, que significa el destructor. La palabra Apolión significa en el griego destructor. Y Jesús dijo en Juan 10, el enemigo viene para matar, robar y destruir. Por favor, todo esto que estamos enseñando tiene una correlación con la vida cristiana que tú y yo vivimos, porque estamos conociendo, decían los chinos, hay un libro en el chino, se llama El arte de la guerra, es famosísimo, inclusive en la Academia de West Point en Estados Unidos estudian el libro El arte de la guerra, que lo escribió un militar chino, estratega, y ahí es lo más famoso que escribió: conoce a tu enemigo si quieres vencerlo. Entonces la Biblia nos abre las cortinas, sobre todo en el Apocalipsis, para que podamos ver que el mundo que nos rodea, cómo está organizado, las estrategias que hay, las posibles peligros potenciales que están amenazándonos todos los días, a mí, a mi esposa, a tus hijos, a nuestros nietos, a tu trabajo, a nuestra salud, para que usemos las armas de la luz, las armas que Dios nos ha dejado, y cobremos conciencia que estamos en una guerra en este planeta Tierra que está a punto ya de decidirse para siempre, por toda la eternidad, cuando Jesús venga por nosotros. Pero ya el mundo ha llegado al abismo, ha llegado ya a un punto donde, decíamos en la conferencia anterior, ya no disciernen qué es el ser humano, ni qué es el sexo, ni qué es el género. La Biblia dice varón y hembra los creó, gato y gata, perro y perra, rinoceronte y rinoceronta, camello y camella, aves, águila y aguilucho, aves, peces, animales, seres humanos. Solo hay 2 géneros, hombre o mujer, macho o hembra, no hay más, no hay más. Y en el matrimonio es hombre y mujer. Y ahora en Massachusetts, en Estados Unidos, en Massachusetts acaban de legislar hace una semana el matrimonio entre 3 personas. Ahora, ¿quién sigue? 4, 5, todos contra todos. El mundo ha llegado a un punto donde ya, ¿qué es la familia? No sabemos. ¿Quién puede decirnos qué es la familia? Vamos a inventar, no, hombre y mujer, no. Ahora 3 contra 4, 4 contra 5, 2 hombres contra 5 mujeres.
Y cuando el mundo llega a donde ha llegado, donde en las actas de nacimiento ya no dicen él o ella, sino X, y comiencen en México a enseñarles en las primarias a nuestros hijos o a nuestros nietos, cuando tengas 5 o 6 años, escoge qué quieres ser. Un niño de 5 o 6 años preguntándole y diciéndole que él, sin conciencia todavía de su propia personalidad y de su propia vida, puede determinar qué es. Es un crimen de lo más vil que puede existir en la raza humana, la famosa ideología de género. Y si tienes ganas de meter todavía a las mujeres, Pepito, métete. Si te sientes mujer, imaginémonos nada más eso. Cuando el ser humano llega a donde hemos llegado, es el síntoma más grande de descomposición que podamos tener. Ya no hay medicina, ya no hay nada para una raza humana que ha llegado a descomponerse y a corromperse como actualmente se encuentra el mundo entero. Ahora bien, veamos a continuación, ¿verdad? Que el anticristo, pues ya dijimos, va a ser un ser normal, va a ser un ser humano. La doctrina de la reencarnación no es bíblica. El anticristo le dará poderes satánicos, la bestia al anticristo. Y es importante también que podamos nosotros recordar que todos los imperios, como acabamos de mencionar en la historia, Babilonia, los griegos, los romanos, etcétera, etcétera, no han podido ser gobernados por hombres. Antes del libro de Daniel existieron 2 imperios, porque del libro de Daniel se menciona Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, 4. Pero antes de Daniel no se menciona Asiria y Egipto. Entonces veamos cuáles son desde el Génesis hasta el final los imperios que han gobernado estos ángeles caídos: Asiria y Egipto, Babilonia, los persas, los griegos y los romanos. Y el próximo que va a venir van a ser una confederación de 10 naciones, que son los 10 cuernos de la bestia, que va a ser un G10 entre 5 naciones de Europa y 5 del Medio Oriente. Pero vayamos rápidamente a Daniel capítulo 10 en el Antiguo Testamento para que veamos esto que estamos enseñando bíblicamente. Daniel capítulo 10 dice así, y repito, este es un pasaje único en toda la Biblia. Dice Daniel, está el ángel Gabriel revelándole a Daniel el futuro, las profecías de Israel, y dice en el versículo 12, Daniel 10 del 12 en adelante. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Más, ¿qué dice? El príncipe del reino de Persia se me opuso. El ángel que le está hablando a Daniel le está diciendo, Daniel, cuando te hincaste a orar y al descubrir que ya la cautividad babilónica estaba llegando a su fin y quisiste saber, Dios, ¿cuál es el futuro ahora para Israel? Yo bajé del cielo, Dios me mandó para traerte este mensaje. Pero ¿sabes qué, Daniel? Mire, fíjese aquí, cuando bajé del cielo, un principado satánico, en aquel tiempo eran los medos persas, cuando Daniel escribió esto, gobernando la mayor parte del mundo. Un ángel se me atravesó y le llama el príncipe de Persia y me impidió que yo bajara a traerte este recado. Hubo una guerra cósmica en el cielo, invisible, que se estaba llevando a cabo mientras Daniel oraba. Y dice este
ángel Gabriel se me opuso por 21 días, por 3 semanas duró la guerra en la atmósfera terrestre. 3 semanas duró este encuentro, esta pelea sin límite de tiempo ahí en el cielo. Pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. El arcángel Miguel, imaginémonos esto, el arcángel Miguel tuvo que intervenir para ayudar al ángel Gabriel a luchar contra el principado satánico de Persia, que estaba impidiendo que Daniel pudiera recibir la revelación de Dios. El primer principio espiritual que encontramos aquí es el siguiente: en el momento en que tú te pones de rodillas, en el momento en que cualquiera de nosotros nos ponemos de rodillas, en ese momento se inicia una guerra espiritual. En el momento que me pongo de rodillas, Señor, te pido por mis hijos, van a viajar mañana, o están viajando ahorita, o te pido por esto, te pido por aquello. En ese momento, mi oración, tu oración, pone en acción los ángeles de Dios y también alborota el panal de abejas de los ángeles de Satanás. Y cuando oramos, ya la lucha no depende de nosotros, no es contra sangre ni contra carne. Ya se libra una batalla y el resultado se lo dejamos a Dios. Y Dios te puede contestar hoy mismo, dentro de 3 días, o dentro de 3 semanas, o tal vez dentro de un mes. Depende la intensidad con la que tú y yo oremos. Y cuando nos juntamos 2 o 3 para orar, y cuando nos juntamos como iglesia 20, 30, 50, 60 personas a orar por una misma cosa, imaginémonos el poder tremendo en el cosmos, espiritualmente hablando, que se llega a librar a través de la oración masiva de los santos de Dios. En Efesios 6, cuando todavía no cambian a Efesios 6, se los digo rápidamente, se describe la armadura de Dios, ¿se acuerdan? Ponemos la armadura de Dios, el casco de la salvación, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, la justicia, la verdad, etcétera, etcétera. Y termina en el versículo 18, Efesios 6, 18, orando en todo tiempo por todos los santos, con súplica y oración. Una de las armas en la guerra espiritual es orar por nosotros. En el momento en que yo oro, yo le digo a mi esposa, me dice: oye, ¿cuántas personas tienes en tu lista de oración? Le digo: mira, me pongo a orar y por lo menos 10, 15 minutos diario antes de pedirle a Dios: ayúdame, Señor, dame para las enchiladas de mañana. Antes de cualquier cosa, Padre Santo, te alabo, te bendigo. Te pido por mi esposa, nuestro matrimonio, bendícelo, Padre, líbranos de tentaciones, a nuestros hijos, te pido por este pastor, te pido por nuestros misioneros. Y comienzo a decir, tenemos que tener una lista, ¿verdad?, de personas que estamos orando. Cuando estamos orando por todas las personas, algo está pasando en todas esas personas. Esa energía, esas frecuencias espirituales les llegan a esas personas y actúan en esas personas, y al mismo tiempo, cuando oramos por alguien más, nos protegemos nosotros. Es un arma. Así como la fe es un escudo y como el Espíritu es la espada, la oración es y forma parte de la armadura de Dios. ¿Por qué Dios nos guarda y nos protege cuando nos olvidamos de nosotros y comenzamos a orar por los demás? Porque estamos saliéndonos de nuestro ego. Me estoy olvidando de mí y estoy preocupado por los demás. Y no hay mayor amor que el que da su vida por los amigos y el que piensa por los demás. Cristo crucificado en la cruz: Señor, me lele. Ay, Señor, me duele mucho las espinas, los clavos. Mira nada más, pobre de mí. Ay, Señor, pobre de mí. Padre, en ese momento, Juan, ahí está tu madre, María,
ahí está tu hijo. En la cruz, en medio de sus sufrimientos, nunca pensó en él mismo. Está pensando en su familia, formar la familia espiritual. Al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jamás se centró en todo lo que él estaba sufriendo. En el último momento de su agonía, estaba viviendo, preocupándose por los demás. Y a ustedes, bárbaros que me azotaron y que me rompieron la espalda y el pecho con los látigos de más de 25 cuerdas que tienen ahí con hueso y con plomo, y que se enrollaron y me pusieron y me han burlado y me arrancaron las barbas y me han dado de puñetazos. Padre, perdónalos. Perdónalos. Esa fuerza de Jesús de perdonar y de salirse del mismo es el poder más grande que Dios nos ha dado. Es el poder espiritual de tu vida. Cuando tú buscas venganza, me la vas a pagar. Se te regresa lo que le has deseado a esa persona. ¿Sabías eso? Tú maldices a una persona y deséale mal a cualquier persona, y ese mal que tú estás deseando se te regresa. Dice Romanos 12, no sean vencidos por lo malo, sino venzan el mal con el bien. No os venguéis vosotros mismos. Vean la sabiduría de Dios de cada mandamiento que Él nos da. No te vengues. Te violaron, te robaron. Padre, te pido que el que llevó mi coche en la mañana lo bendigas, Padre. Bendícelo, Padre Santo, es un ladrón tonto, quién sé por qué lo habrá hecho, yo lo bendigo. Y claro que si lo agarran, que lo metan a la cárcel y le llevo el evangelio, porque tenemos que pagar el mal y las consecuencias, pero la amargura nunca permitamos que nos gobierne el corazón, ni el rencor. Porque el momento en que tú perdonas a una persona, ¿sabes lo que pasa? A esa persona que tú estás perdonando, Dios puede tratar con ella, y Él trata mejor con esa persona que lo que tú le hubieras querido hacer. Por eso los discípulos le dijeron a Cristo: Señor, hay alguien que no está echando demonios como nosotros, que caiga un rayo y que les caiga encima. Los apóstoles, ¿verdad? Manifestando lo que somos los seres humanos. Y Cristo les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Tú sabes de qué espíritu eres? Si lo sabes, perdona. Y eso que te cortas el lazo que te está como un cordón umbilical, cortas tu relación con la persona, porque vas a Acapulco y te sigas acordando de Chencha lo que me hizo, y de Chencho lo que me hizo, y te vas a Miami y Chencho, y te vas aquí, y ya llevas 3, 4 años trayendo esa persona que tú odias en tu corazón, no la has soltado, y no te das cuenta que te va a pasar lo que le pasó a Pepito, en el cuento de Pepito, que trae aquí una tarántula, Pepito, y se acerca su amiguita y le dice: ¿por qué traes esta tarántula aquí? Y le dice Pepito: porque ando buscando a Chuchito para cuando le encuentre se la voy a aventar y que le pique. Y le dice su amiguita: qué tonto eres, Pepito, antes que se la aviente y que le pique, te va a picar a ti primero. Así es el rencor, santos de Dios, y el odio y la amargura contra alguien. Antes de que tú puedas buscar que algo malo le pase y que le vaya como le vaya en feria, ya a ti te envenenó, y Dios nos ha venido a librar de eso. Y eso es lo que Daniel hizo, por lo cual Dios mandó esta ayuda, se puso a orar por su pueblo. Y luego dice, para terminar el versículo 20 de Daniel 10, él me dijo, o sea el ángel: ¿sabes por qué he venido a ti? Porque ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. O sea, ¿sabes qué, Daniel? Ahorita la guerra es contra el principado que está gobernando a los medos persas, que fue el imperio después de los babilonios. Pero después de ellos, ¿quién venció a los medios persas? Alejandro el Magno. Los griegos vencieron a los medos y a los persas. Y el ángel está diciendo: la guerra espiritual no va a terminar. Ahorita estamos luchando contra esto, pero cuando venga el príncipe de Grecia, tendremos que continuar
luchando contra ellos. Y ahora la iglesia ya no lucha contra sangre y carne, ahora tenemos la espada del Espíritu, que es esto que tengo en mis manos, la Biblia. Satanás se acercó a Jesucristo, dile a esas piedras que se conviertan en pan, escrito está la palabra de Dios. A sus ángeles manda, que dice el Salmo, que te avientes, escrito está. Te ofrezco todos los reinos del mundo y las mujeres y dinero y popularidad y todo lo que quieras, escrito está, no tentarás a tu Dios. 3 veces Satanás usó versículos del libro de Deuteronomio del Antiguo Testamento. No solo de pan vivirá el hombre. No me tientes, yo estoy primero esperando la cruz y después la corona. Y tenemos que entender eso. Estamos en una guerra espiritual, santos de Dios. Estamos ya al final de la historia, por favor, óiganme. Se acabó la historia, se acabó ya el echar relajo, se acabó ya. O tomas en serio a Dios ahora en tu vida, o ya no lo tomas jamás. Porque las oportunidades que Dios nos da, no nos las da muchas veces 2 veces. Y cuando oigas su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy te está hablando Dios, ábrele tu corazón y recíbelo en tu vida. Y dice Daniel 10:21, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. El arcángel Miguel es el principado que ayuda a Israel desde que Dios fundó esta nación. Y hasta este momento se ha convertido en una nación indestructible. En la historia nacieron los egipcios, los asirios, los babilonios, los medos, los persas, Grecia, Roma, e Israel continúa vivo. Ahí continúa vivo, simplemente no son mejor que nosotros, los israelitas ni los judíos, simplemente es una forma en la que Dios nos representa para mostrarnos que ahora nosotros, que nos ha abrazado como su pueblo y como real sacerdocio en el cual somos los cristianos, lo mismo va a ser hasta nuestra vida. No se dormirá el que te guarda. La luna puede pasar y pueden pasar tinieblas y pueden pasar problemas y tribulaciones. No temas, mi mensaje es: no temas, dice Dios. No tengas miedo de nada de lo que atraviese tu vida. Yo estoy contigo, nunca te dejaré ni te desampararé. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, por corrernos la cortina del mundo espiritual y mostrarnos que detrás de millones de seres humanos se esconden también espíritus invisibles del bien o del mal. Has venido a nuestra vida abriendo los ojos para ver la luz. Tú que hiciste que de las tinieblas resplandeciera la luz, has hecho resplandecer en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de Cristo en su faz, en su vida y en su resurrección. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Porque tú vives, Jesús, es la esperanza que tenemos, la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de que te vamos a volver a ver y de que esta vida pasará. Todos tenemos que morir de alguna cosa tarde o temprano, pero vamos a morir en paz, sabiendo que te pertenecemos y que nada ni nadie nunca, jamás nos separará de tu amor en Cristo Jesús. En esta tarde, ustedes que nos ven por la televisión o los medios, redes sociales, ábrele tu vida a Jesucristo, entrégale tu corazón. Ya no tardes, no lo dejes para mañana. Tú no sabes si mañana amaneces, ni yo tampoco. Cuando oigas su voz, dice la Biblia, no te endurezcas. Dile ahí desde donde tú estás: Señor, perdona mis pecados,
Creo que en esa cruz pagaste por ellos con tu sangre y que a los 3 días resucitaste de los muertos. Que me perdonas no por nada bueno que haya hecho, sino por tu gracia, por tu misericordia, porque me amas. Y yo sé que me amas. Y este amor quiero mantenerlo en mi corazón hasta el día que me lleves a casa. Te doy las gracias, Señor, por tan grande amor para mi vida. Y la corta vida que ahora me queda, quiero vivirla dando testimonio de tu gracia, de tu amor en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Loving you alone feels so beautiful, and yet it hurts the most. You became my quiet sunrise, the dream I never dared to say. Every smile you gave so freely took my breath a little away. I held this love like fragile glass, so precious, soft and true. But every beat inside my heart was only reaching out to you. Unspoken love is sweet and painful, like honey mixed with rain. A tender hope I hold so tightly, while it slowly breaks me. Loving you from just one side now leaves my soul in silent blue. 'Cause the deeper that I fall alone, the lonelier I do. I can't blame my heart for choosing someone it could never keep. So I smile through hidden heartache and love you quietly. Unspoken love is sweet and painful, like honey mixed with rain. A tender hope I hold so tightly, while it slowly breaks me. Loving you from just one side now leaves my soul in silent blue. 'Cause the deeper that I fall alone, the lonelier I do. Maybe loving you in silence is the closest I can stay, though it leaves behind a sorrow that may never fade away. Unspoken love is sweet and painful, like honey mixed with rain. A tender hope I hold so tightly, while it slowly breaks me. Loving you from just one side now leaves my soul in silent blue. 'Cause the deeper that I fall alone, the lonelier I do.